Imagina a un niño pequeño, de apenas 5 o 6 años, sentado en una banca de madera demasiado grande para su cuerpo, escuchando la voz de un adulto describir con detalle el destino que podría esperarle si desobedecía. No se trataba de un castigo humano, no era una reprimenda temporal. Era un tormento eterno, un fuego sin fin, un dolor imposible de imaginar. Ese niño todavía no comprendía la muerte, todavía no entendía el tiempo, pero aprendía a temblar frente a la idea de un infierno que lo acechaba como una sombra interminable. Ese es el primer rostro de la manipulación, el miedo. No un miedo natural, como el que protege al cuerpo del peligro real, sino un miedo fabricado, cuidadosamente repetido hasta incrustarse en la mente. Un miedo que no se apoya en pruebas visibles, sino en narraciones transmitidas como verdades absolutas. Un miedo que se hereda, que se siembra en cada generación, y que se convierte en el mecanismo más eficaz de control. Durante siglos, la religión convirtió al infierno en la cadena invisible que mantenía a millones obedientes. Un castigo infinito por errores finitos. La lógica se disolvía en la emoción, nadie se atrevía a cuestionar cómo un ser supuestamente amoroso podría diseñar un tormento eterno. El miedo era tan grande que anulaba cualquier contradicción. ¿Cómo rebelarse si el precio de la duda era arder por toda la eternidad? El miedo funcionaba como un cerco mental. Limitaba el pensamiento, condicionaba la conducta, disciplinaba los cuerpos. No necesitaba cárceles físicas porque bastaba con encerrar la conciencia. Desde el nacimiento hasta el último aliento, el creyente estaba vigilado por la amenaza invisible. No había escapatoria. No había rincón seguro. Incluso el silencio interior podía ser juzgado, porque se enseñaba que un Dios podía leer la mente y ver el corazón. Lo más perverso de este sistema es que no se presentaba como opresión, sino como amor. La promesa de salvación estaba siempre acompañada de la amenaza de condena. La ternura divina se ofrecía con una mano, mientras la otra sostenía un látigo invisible. El paraíso era descrito como un regalo inmenso, pero siempre bajo la condición de obedecer sin cuestionar. Así, la contradicción se normalizaba, el amor absoluto se sostenía en la sombra del terror absoluto. Y lo más eficaz, este miedo no terminaba en la infancia. Acompañaba al adulto en cada decisión, en cada deseo reprimido, en cada pensamiento censurado. Acompañaba al anciano en la agonía, recordándole que cualquier duda final podía costarle la eternidad. Incluso en el lecho de muerte, cuando lo único que debería importar es el cierre digno de una vida, se susurraba el chantaje, arrepiéntete, o arderás para siempre. Este mecanismo no era accidental. Era diseño. El miedo al infierno, al demonio, al castigo eterno fue la herramienta psicológica más poderosa de las instituciones religiosas. Aseguraba obediencia sin necesidad de ejércitos, garantizaba disciplina sin necesidad de vigilancia externa. Bastaba con sembrar el terror en la mente para que cada persona se vigilara a sí misma, día y noche, incluso en sueños. Y aquí aparece una verdad inquietante, el miedo al infierno no solo moldeaba conductas, también construía identidades. Muchas personas aprendieron a definirse más por lo que temían que por lo que deseaban. El deseo era sospechoso, la duda era peligrosa, la curiosidad era pecado. Así, generaciones enteras crecieron confundiendo represión con virtud, obediencia con bondad, sumisión con espiritualidad. Históricamente, este miedo se reforzó con imágenes y rituales, pinturas de demonios devorando almas, sermones que describían torturas inimaginables, procesiones donde el sufrimiento se convertía en espectáculo. La imaginación humana fue colonizada por la idea del tormento eterno. El infierno dejó de ser una metáfora para convertirse en un lugar vivido emocionalmente. Para millones, era más real que la propia tierra que pisaban. El resultado fue devastador, se creó una humanidad disciplinada no por convicción, sino por terror. Una humanidad que no se atrevía a explorar sus propios pensamientos por miedo a la condena. Una humanidad que aceptaba la injusticia en la tierra con tal de asegurarse un supuesto premio en el cielo. Pero, como toda estructura artificial, el miedo empezó a mostrar grietas. La psicología moderna reveló que educar a un niño en el terror deja cicatrices profundas. La filosofía demostró que un castigo infinito por errores finitos no es justicia, sino crueldad. Y la simple experiencia de vivir sin ese miedo mostró a muchos que el mundo no se derrumba cuando uno deja de creer en fuegos eternos. Cuando alguien se atreve a mirar al infierno de frente y descubrir que es solo un mito construido, la ilusión se rompe, y lo que queda no es vacío, sino un alivio inesperado. El miedo pierde su poder en el mismo instante en que se reconoce como estrategia de control. Lo que parecía divino se revela como humano, una herramienta de manipulación, no una verdad eterna.
Y en ese momento, surge una pregunta devastadora, la que nunca debía formularse. ¿Qué clase de ser amoroso exigiría adoración a través del miedo? Esa pregunta es la primera grieta en el muro. Una grieta pequeña, casi invisible, pero suficiente para debilitar la estructura entera. Porque si el miedo se derrumba, todo el edificio de la obediencia tiembla. Y cuando el miedo ya no controla, lo siguiente que se desmorona es la esperanza que siempre fue prometida, pero nunca cumplida. Si el miedo fue la primera cadena, la segunda fue la promesa. No cualquier promesa, sino la más poderosa, la esperanza de un paraíso eterno. Un lugar donde ya no existiría dolor, ni hambre, ni injusticia. Un refugio perfecto que, sin embargo, siempre estaba más allá de la muerte. Durante siglos, esta promesa funcionó como un ancla emocional. El sufrimiento en la tierra podía soportarse si era visto como tránsito hacia una recompensa mayor. Los pobres podían aceptar su miseria creyendo que recibirían riqueza celestial. Los oprimidos podían tolerar abusos imaginando que en el cielo serían reyes. La esperanza se convertía en anestesia, en una droga espiritual que adormecía el deseo de justicia inmediata. El truco era simple, la recompensa nunca era comprobable. Nadie podía regresar del más allá para confirmar su existencia. Por eso, la promesa era perfecta para mantener a la gente atada a un futuro inexistente. Y mientras tanto, el presente era entregado a quienes controlaban los templos, las escrituras y los rituales. La esperanza diferida no era solo una creencia, era un mecanismo social. Durante la Edad Media, por ejemplo, el poder de la Iglesia se sostuvo en gran parte porque ofrecía indulgencias, papeles sellados que prometían reducir el tiempo en el purgatorio. La gente entregaba dinero, tierras, trabajo, a cambio de un alivio en un mundo que no podían ver. Era un negocio construido sobre la ansiedad del alma, pero la lógica de este mecanismo era aún más profunda. La promesa del paraíso no solo justificaba la obediencia, también justificaba el sufrimiento. Se decía que cada lágrima derramada en la tierra sería recompensada en el cielo. De este modo, la injusticia dejaba de ser un problema político o social y se convertía en parte del plan divino. Los poderosos podían dormir tranquilos, la esperanza en el más allá mantenía a los débiles callados en el más acá. El paraíso se volvió un espejismo colectivo, una especie de horizonte que siempre se alejaba cuando alguien intentaba alcanzarlo. Los creyentes caminaban toda su vida hacia ese horizonte sin darse cuenta de que era inalcanzable por definición. El cielo no estaba en el mapa, pero gobernaba cada paso en la tierra. Psicológicamente, este mecanismo era devastador. Generaciones enteras crecieron postergando la vida real. El deseo, la alegría, incluso la justicia, eran vistos como cosas peligrosas y se buscaban en el presente. Se enseñaba a esperar, a aguantar, a obedecer. El presente era reducido a un examen, una prueba, un simple trámite hacia la eternidad. Y aquí se revela el verdadero poder de esta manipulación. Al desplazar la plenitud hacia un futuro invisible, la religión arrebataba a la gente la capacidad de exigir cambios aquí y ahora. ¿Para qué rebelarse contra la injusticia si todo sería compensado en el cielo? ¿Para qué cuestionar a los poderosos si su dominio era temporal y la recompensa eterna aguardaba? Lo que parecía consuelo era en realidad parálisis. La esperanza diferida se transformaba en resignación colectiva. Una resignación que mantenía imperios, sostenía tronos y enriquecía templos. Mientras millones esperaban el paraíso, unos pocos disfrutaban del poder en la tierra. Sin embargo, como todo mecanismo humano, este también comenzó a mostrar grietas. Con el paso del tiempo, cada generación que vivía y moría sin comprobar la promesa acumulaba una sospecha silenciosa. ¿Y si todo fuera un engaño? ¿Y si el cielo no existiera? ¿Y si la verdadera vida que se desperdiciaba era esta, la única que teníamos? La filosofía moderna puso palabras a esa sospecha. Epicuro, siglos antes del cristianismo, ya preguntaba, ¿por qué temer a la muerte, si cuando ella llega nosotros ya no estamos? Si no hay conciencia después del final, la esperanza en otro mundo se desvanece, y con ella, se desmorona el chantaje que sostenía la obediencia. Hoy, en pleno siglo XXI, la grieta se ha hecho más evidente. Cada vez más personas descubren que no necesitan aplazar su felicidad, que no necesitan entregar sus mejores años a cambio de una promesa que nadie ha comprobado. La vida adquiere urgencia precisamente porque es finita. La alegría, la justicia, la compasión deben construirse aquí, no en un más allá que nadie puede verificar. El descubrimiento es radical, la esperanza aplazada fue siempre un truco, un espejismo que mantenía a los pueblos en pausa. Y cuando la ilusión se rompe, aparece un alivio inesperado,
la posibilidad de vivir sin esperar. Pero esta revelación trae consigo otra pregunta inquietante, aún más profunda. Si la moralidad ya no depende de un premio en el cielo ni del miedo al infierno, entonces, ¿quién decide lo que está bien y lo que está mal? Ese es el paso siguiente en la espiral. Cuando la esperanza diferida se desmorona, lo que queda en debate es la apropiación de la moralidad. Y descubrir cómo fue robada y manipulada será el golpe más duro al sistema. Si el miedo paralizaba y la esperanza aplazada adormecía, había un tercer movimiento indispensable para mantener el control: apropiarse de la moralidad misma. La religión no se conformó con gobernar las almas, quiso gobernar también las nociones de lo correcto y lo incorrecto. Durante siglos, se repitió una idea venenosa: sin Dios no hay bondad, sin fe no hay ética, sin religión no hay orden. Una fórmula que redujo la complejidad de lo humano a una ecuación simplista: obedecer igual a ser bueno, dudar igual a ser malo. El problema es que esa ecuación nunca fue verdad, solo fue un relato de poder. La historia nos lo recuerda. Mucho antes de que existieran escrituras sagradas, los pueblos cazadores y recolectores ya compartían recursos, ya cuidaban a los enfermos, ya castigaban la crueldad. La cooperación era instinto de supervivencia, no decreto celestial. La empatía era anterior a los dogmas. El ser humano ya sabía distinguir entre justicia e injusticia antes de que los templos proclamaran tener la última palabra. Pero las instituciones religiosas entendieron algo esencial: si lograban convencer a la gente de que toda bondad provenía de lo alto, podrían controlar no solo la conducta, sino la conciencia. De este modo, cualquier acción correcta quedaba registrada como obediencia, y cualquier acto de rebeldía, incluso justo, quedaba manchado como pecado. Así se construyó un mecanismo perverso. La compasión se convirtió en mandamiento. La justicia se volvió obediencia a la ley divina. El deseo de libertad se tradujo en tentación. Todo lo que nacía del corazón humano fue reetiquetado bajo la marca registrada de la religión. Y lo que no podía ser controlado era demonizado. El resultado fue una distorsión profunda: la gente ya no actuaba por convicción, sino por vigilancia. No ayudaba al prójimo porque reconocía en él a un semejante, sino porque temía castigo. No evitaba la crueldad porque la comprendía como destructiva, sino porque se le dijo que era pecado. La ética dejó de ser auténtica y se convirtió en obediencia. Este secuestro de la moralidad tuvo efectos devastadores en la psicología colectiva. Cuando el bien se reduce a seguir reglas, pensar por uno mismo se vuelve sospechoso. La creatividad moral, esa capacidad de imaginar nuevas formas de justicia, queda sofocada. Y lo más grave, se instala la idea de que sin autoridad externa, el ser humano es incapaz de distinguir el bien del mal. Una mentira que degrada nuestra dignidad y nos infantiliza frente al poder religioso. Ejemplos abundan. Se enseñó que salvar una vida podía ser pecado si desobedecía una norma litúrgica. Se condenó la curiosidad científica como inmoral. Se prohibieron placeres inocentes bajo la excusa de que eran ofensas divinas. En nombre de la moralidad apropiada, se torturó, se censuró, se ejecutó. El bien fue transformado en un campo de batalla donde la obediencia pesaba más que la compasión. Pero con el tiempo, la grieta volvió a abrirse. Filósofos y científicos comenzaron a demostrar que la ética podía pensarse sin necesidad de mandamientos. Kant habló del imperativo categórico, Darwin mostró la cooperación como ventaja evolutiva, la psicología reveló que la empatía es un mecanismo neurológico tan real como el hambre o el miedo. La bondad, se descubrió, no necesita cielo. Y este descubrimiento es dinamita pura para las estructuras religiosas. Porque si podemos ser justos sin dogmas, si podemos cuidar del otro sin miedo al castigo, entonces toda la maquinaria del control se tambalea. La moralidad deja de ser monopolio y regresa a donde siempre estuvo, en la capacidad humana de elegir libremente el bien. Hoy, cada vez más personas descubren que la verdadera bondad no nace del temor, sino de la empatía. Que la justicia no necesita amenaza, sino convicción. Que la moralidad no es obediencia ciega, sino libertad responsable. Y esa revelación no solo libera, también aterra a quienes siempre vivieron de administrar el bien y el mal como si fueran propiedad privada. Pero cuando la moralidad se libera, surge otro problema: ¿cómo impedir que esa libertad se multiplique? Ahí entra en juego otro mecanismo de control que la religión dominó con maestría: el monopolio de la información. Imagina una plaza en la Edad Media. El aire huele a humo. En el centro, una hoguera devora libros mientras la multitud observa en silencio. Algunos aplauden, otros rezan, muchos callan por miedo. Las páginas que ardían no eran solo papel, eran preguntas, ideas, posibilidades. Eran grietas en el muro que no podían permitirse.
Así funcionaba el cuarto mecanismo, el control absoluto de la información. Durante siglos, las instituciones religiosas se erigieron como guardianas de la palabra. Solo ellas podían leer, solo ellas podían interpretar, solo ellas podían decidir qué se transmitía y qué se destruía. La escritura se convirtió en frontera, para el pueblo, rezos memorizados, para la élite clerical, manuscritos ocultos en latín. La ignorancia no era casualidad, era estrategia. Un pueblo que no sabe leer no puede cuestionar. Un pueblo que no tiene acceso al conocimiento no puede comparar. La censura era feroz. Textos que contradecían los dogmas eran prohibidos, autores perseguidos, copistas castigados. La duda misma era criminalizada. No importaba si se trataba de filosofía, de ciencia o de simples relatos, si abría la puerta a pensar distinto, era declarado herético. La hoguera no quemaba papel, quemaba caminos de salida. Este control no se limitaba a los libros. La palabra hablada también estaba vigilada. Los sermones eran la única voz pública permitida. El púlpito se convirtió en la primera forma de altavoz masivo. Cada domingo, millones escuchaban no verdades, sino consignas cuidadosamente repetidas. Se instalaba una narrativa única que definía lo real, lo moral, lo permitido. Y quien osara desafiarla sabía lo que le esperaba: exilio, cárcel, tortura o la hoguera. Psicológicamente, este control tenía un efecto devastador. No solo silenciaba las ideas, también silenciaba la imaginación. Si no existían palabras para nombrar una duda, esa duda se marchitaba antes de nacer. Quien controla el lenguaje controla la forma en que pensamos. Y durante siglos, la religión moldeó la mente humana administrando las palabras como un veneno lento, dosificado, repetido, indiscutible. Pero la historia también nos muestra que este muro nunca fue perfecto. Cada vez que una chispa de conocimiento lograba escapar, la grieta se ensanchaba. Cuando Copérnico y Galileo miraron el cielo y se atrevieron a decir que la Tierra no era el centro del universo, la Iglesia reaccionó con furia. No porque faltaran pruebas, sino porque esa verdad debilitaba el monopolio de la interpretación. Cuando la imprenta multiplicó los libros, el muro se resquebrajó aún más. Ya no era posible apagar todas las voces, ni quemar todas las páginas. En la modernidad, la ciencia terminó de arruinar la ilusión. Los relámpagos dejaron de ser cólera divina para convertirse en electricidad atmosférica. Las pestes dejaron de ser castigo y pasaron a ser infecciones. La mente dejó de ser dominio de espíritus y se volvió objeto de la neurología. Cada explicación natural que ocupaba el lugar de un mito religioso debilitaba la autoridad que se sostenía en lo inexplicable. Y entonces ocurrió lo inevitable: el monopolio de la información se rompió. El mundo dejó de depender de una sola voz. La imprenta, los libros, y más tarde Internet, abrieron la posibilidad de que cualquier persona pudiera acceder a perspectivas múltiples. La religión ya no podía decidir qué leer, qué pensar, qué preguntar. El impacto de este quiebre es profundo. Por primera vez en la historia, dudar no es necesariamente un suicidio social. Hoy, millones pueden formular preguntas en foros, leer estudios científicos, conversar con desconocidos en otros continentes. La duda dejó de ser un rincón solitario para convertirse en una comunidad global. Pero esta conquista también revela algo más inquietante: si el control de la información fue tan fuerte durante siglos, ¿cómo lograron instalar ese dominio desde tan temprano? La respuesta nos conduce al siguiente mecanismo: la iniciación precoz, la siembra de miedo y obediencia desde la infancia, cuando aún no existe defensa posible. Un niño de 3 años se arrodilla frente a un altar. Sus manos pequeñas apenas saben juntar los dedos, pero ya repite palabras que no comprende. A su lado, un adulto lo observa con orgullo. La semilla ha sido plantada. No es educación, es programación. Desde la cuna, antes de que exista capacidad de elección, la religión introduce en la mente infantil el lenguaje del miedo, la culpa y la obediencia. La infancia fue siempre el terreno más fértil para el control. Mientras la mente aún es maleable, mientras la imaginación aún no distingue entre fantasía y realidad, se instalan las imágenes más potentes: demonios que acechan, ángeles que vigilan, dioses que observan hasta los pensamientos. La inocencia se convierte en una puerta abierta, y por esa puerta entra el dogma, no como opción, sino como verdad absoluta. El mecanismo es claro: se enseña a temer antes de comprender. Se inculca la culpa antes de experimentar libertad. El niño aprende que desear puede ser pecado, que dudar es traición, que preguntar demasiado es peligroso. Así, cuando llega a la adolescencia o a la adultez, ya no enfrenta una doctrina externa, sino una voz interior grabada desde siempre. La religión ya no está en el templo,
está en la conciencia, repitiendo órdenes invisibles. Lo más perturbador es que esta iniciación precoz no se presenta como violencia, sino como cuidado. Los padres creen que protegen a sus hijos transmitiéndoles la fe. No ven que al mismo tiempo les entregan cadenas invisibles. Les enseñan canciones y rezos, pero detrás de esas melodías se esconde la idea de que sin obediencia no hay valor, de que la naturaleza humana está defectuosa, de que necesitan redención. La niñez, que debería ser espacio de descubrimiento y juego, se convierte en un campo de adiestramiento espiritual. Históricamente, este mecanismo fue perfeccionado con catecismos, escuelas religiosas y rituales de iniciación. A los pocos años, los niños ya habían memorizado respuestas, himnos y oraciones. No necesitaban entenderlas, la repetición era suficiente para incrustar el mensaje en el inconsciente, y cuanto más temprano se sembraba la semilla, más difícil era arrancarla después. Psicológicamente, las consecuencias son profundas. Un niño que aprende a sentir culpa por su propia curiosidad crece con miedo a explorar. Un niño que es castigado por dudar, aprende a reprimir sus preguntas más íntimas. Ese silenciamiento interior puede durar toda la vida. La religión no necesitaba perseguir adultos y lograba capturar niños. El trabajo estaba hecho antes de que existiera resistencia. El efecto más cruel de este adoctrinamiento es que muchos adultos llegan a creer que esas voces interiores son su propia conciencia. No distinguen entre moral auténtica y programación temprana. Creen que el miedo al infierno o la obediencia ciega son parte natural del ser humano, cuando en realidad fueron impresos en la infancia como marcas de fuego. Pero con el tiempo, incluso este mecanismo empieza a fallar. Las nuevas generaciones crecen expuestas a más información, a más diversidad, a más perspectivas. Descubren que no todos los niños del mundo rezan igual, que en otros lugares no existen los mismos rituales, que las creencias no son verdades universales, sino costumbres transmitidas. Ese contraste abre fisuras. Y en esas fisuras, la programación pierde poder. Lo que parecía inquebrantable comienza a tambalear. La pregunta que antes estaba prohibida ahora aparece en voz alta. ¿Cómo puede ser justo imponer cadenas a quien aún no puede elegir? Cuando esa pregunta se instala, la iniciación precoz se revela como lo que siempre fue, una estrategia de captura. Y al exponerla, la magia se rompe. Porque lo que parecía fe genuina se reconoce como herencia forzada. Pero falta todavía la pieza final del engranaje. Ninguno de estos mecanismos, el miedo, la esperanza aplazada, la moralidad secuestrada, el control de la información o la iniciación precoz, habría sobrevivido tanto tiempo sin un aliado fundamental, el poder político y económico. Un rey sin legitimidad es solo un hombre con espada. Un sacerdote sin respaldo político es solo un hombre con palabras. Pero cuando el trono y el altar se dieron la mano, nació el sistema más resistente de control que la humanidad haya conocido, la alianza entre religión y poder. Durante milenios, esta simbiosis sostuvo imperios enteros. Los gobernantes necesitaban justificación divina para sus abusos, las iglesias necesitaban protección militar para imponer sus dogmas. Fue un intercambio perfecto, el rey gobernaba por voluntad de Dios, y el templo aseguraba que desobedecer al rey era desobedecer al cielo. La fe y la política se convirtieron en dos caras de la misma moneda, una moneda que siempre caía del lado de los poderosos. El diezmo y los tributos eran presentados como deber espiritual, no solo como obligación económica. Las cruzadas se predicaban como voluntad celestial, cuando en realidad eran guerras de conquista. Los imperios coloniales llevaron la cruz junto con la espada, bautizando pueblos enteros al mismo tiempo que los esclavizaban. La religión no era un refugio contra la opresión, era su justificación más eficaz. En la práctica, esto significaba que cada uno de los mecanismos anteriores encontraba respaldo en la estructura política. El miedo al infierno servía para mantener a los súbditos obedientes. La esperanza del paraíso justificaba el sufrimiento de las clases bajas. La moralidad apropiada convertía la obediencia en virtud cívica. El control de la información legitimaba la censura estatal. La iniciación precoz aseguraba generaciones dóciles desde la infancia. El poder político necesitaba masas disciplinadas, la religión necesitaba legitimidad terrenal. Juntas crearon un ciclo de obediencia casi indestructible, pero esa alianza no se limitaba al pasado. Aún hoy, en muchos países, las instituciones religiosas influyen en las leyes, deciden sobre la educación, marcan los límites de la moral pública. Se presentan como guardianas de la tradición, cuando en realidad funcionan como socias del poder económico. Bancos, partidos y templos han compartido durante siglos la misma mesa, aunque disfrazada de altar. Y aquí aparece el gran desenmascaramiento de nuestra época.
Cuando las sociedades comienzan a separar el poder político de la fe institucional, la religión pierde la coraza que la hacía intocable. Ya no puede dictar leyes sin debate, ya no puede imponer moralidad sin crítica, ya no puede presentarse como voz única en un mundo plural. La alianza que parecía eterna se resquebraja, y con ella se tambalea todo el edificio. Este quiebre explica mucho del presente. El aumento del escepticismo y del ateísmo no surge de un capricho individual, sino de un cambio cultural profundo. La gente ya no acepta que la obediencia sea sinónimo de virtud, ni que la autoridad espiritual se confunda con poder político. Cuando esa simbiosis se expone, lo que queda al descubierto no es lo sagrado, sino lo humano, intereses, privilegios, estrategias de control. Y es precisamente esta revelación la que enciende la transformación actual. No se trata de un odio ciego a la religión, sino de una desconfianza lúcida hacia las estructuras que durante siglos gobernaron no por verdad, sino por conveniencia. Al ver cómo templos acumulan riquezas mientras predican humildad, como líderes religiosos bendicen guerras mientras hablan de paz, como los que predican amor alimentan divisiones, millones descubren la grieta irreparable. La religión no sobrevivió por ser verdadera, sino por saber adaptarse como el poder más antiguo de todos. Y aquí llegamos al corazón del título. ¿Por qué está aumentando el ateísmo en todo el mundo? No porque la gente haya perdido la capacidad de asombro, no porque el misterio haya muerto, sino porque cada vez más personas se atreven a mirar de frente los mecanismos ocultos, el miedo sembrado, la esperanza retrasada, la moralidad robada, la información censurada, la niñez capturada, el poder manipulado. Cuando todo eso se revela, el dogma pierde su aura. Lo que antes parecía eterno se descubre como un sistema humano de control. Y en ese momento, el creyente ya no obedece porque debe, sino porque elige, y cuando la elección es libre, muchas veces la respuesta es otra: vivir sin cadenas. La revolución no es un grito ni una guerra. Es un silencio nuevo, un alivio inesperado, un aire más claro. Es el momento en que millones se atreven a decir: no sé, y no necesito fingir que lo sé. Ese es el verdadero motor del cambio global. Y una vez que esa lucidez nace, ningún poder, ningún altar, ningún trono puede obligar a volver atrás. Al final de este recorrido, queda claro que la religión no sobrevivió porque fuera verdad, sino porque supo adaptarse como el sistema de control más antiguo de todos. Sus engranajes, el miedo, la esperanza aplazada, la moralidad robada, la información censurada, la infancia capturada y la alianza con el poder, funcionaron como un mecanismo perfecto. No necesitaban pruebas, solo obediencia. No requerían justicia, solo silencio. Pero hoy, ese silencio se quiebra. Cada vez más voces se atreven a preguntar lo prohibido, a romper la inercia de siglos. No es odio, no es soberbia, no es nihilismo, es la búsqueda de autenticidad. Es el derecho a pensar sin cadenas, a sentir sin vigilancia, a vivir sin que el valor de la existencia dependa de un plan impuesto desde arriba. La religión nos hizo creer que sin ella todo sería caos, que sin Dios no habría moral, que sin miedo no habría bondad. Pero la historia nos muestra lo contrario. Los seres humanos siempre supieron cooperar, siempre fueron capaces de compasión, siempre distinguieron entre justicia e injusticia antes de que un altar se lo dictara. Lo que la religión hizo fue apropiarse de esa herencia, envolverla en dogmas y presentarla como concesión divina. El aumento del ateísmo en el mundo no es, entonces, un accidente. Es la consecuencia inevitable de mirar de frente estos mecanismos y descubrir que no eran verdades eternas, sino estrategias humanas. Y cuando la máscara cae, no vuelve a colocarse. Lo sorprendente es lo que viene después. Muchos temían que sin religión solo quedara vacío. Lo que millones están descubriendo es lo contrario, lo que aparece es alivio. Alivio de no cargar culpas heredadas, de no temer castigos invisibles, de no obedecer reglas grabadas en piedra hace 20 siglos. Alivio de poder decir no lo sé sin vergüenza, porque la honestidad puede ser más sagrada que cualquier certeza impuesta. Este despertar no significa la muerte del asombro. El misterio sigue ahí, en la inmensidad del universo, en la profundidad del arte, en la fuerza de la naturaleza, en el brillo de las relaciones humanas. El asombro no ha desaparecido, solo ha cambiado de lugar. Ya no está en templos que dictan obediencia, sino en la vida misma, vivida con libertad. La pregunta que nos queda no es si la religión desaparecerá, sino si aceptaremos que ya no tiene el monopolio del sentido. Ese lugar se ha vuelto plural, abierto, diverso. Cada uno puede construir su propio camino, en la ciencia, en la filosofía, en la solidaridad, en la creatividad, en el amor. Ninguna voz puede volver a reclamar la exclusividad.
Y tal vez esa sea la mayor revolución de todas, descubrir que no somos piezas de un tablero cósmico, sino autores de nuestra propia historia. No necesitamos obedecer para ser buenos, no necesitamos miedo para ser justos, no necesitamos promesas aplazadas para encontrar sentido. La ética auténtica exige libertad, y esa libertad exige coraje. El eco de siglos todavía resuena, pero el silencio que llega después es distinto. Es un silencio fértil, cargado de posibilidades. El viejo sistema se desmorona como una fortaleza abandonada, y en sus ruinas brota algo nuevo, una humanidad más consciente, más libre, más responsable. Y quizás ahí esté la respuesta a la pregunta con la que comenzamos. ¿Por qué está aumentando el ateísmo en todo el mundo? Porque ya no tenemos miedo.